No es una carrera, es una oportunidad. Aquí no hay público, no hay gradas llenas, pero para ellos es la carrera más importante del año. Bueno, a ver, por mucho que sepan, todavía no los hemos visto conducir, pero por mucho que sepan, cualquier persona necesitaríamos un curso de conducción porque siempre aprendemos cosas nuevas. La técnica es fundamental y sobre todo lo que decimos, la sangre fría. La conducción no es todo gas a fondo, hay que tener una técnica y piloto estresado, igual que un conductor normal al hábito, una persona que va estresada en el coche tarde o temprano te va a crear muchos problemas. La Federación Aragonesa de Automovilismo ha celebrado este domingo una nueva jornada de selección de pilotos de slalom. En la que 3 aspirantes han logrado una beca para disputar el Campeonato de Aragón de Slalom de la temporada 2026. Un total de 21 aspirantes, todos ellos residentes en Aragón, han participado en esta selección celebrada en las instalaciones de Educatraffic en Zaragoza. Entre los participantes, también presencia femenina, reflejo del crecimiento del automovilismo aragonés. Pues me enteré porque lo vi en Instagram y sería como un sueño conseguirlo porque siempre me ha gustado el tema de los coches y siempre he ido a ver carreras con mis amigos, pero nunca me había atrevido a participar en ninguna. Pues al principio un poco nerviosa, en la primera tanda que me he liado porque he empezado ya mal y he hecho todos los conos del revés, pues un poco frustrada porque digo al menos he acabado pero lo he hecho mal, y en esta segunda me he intentado concentrar más y al menos no he fallado en ninguno. Si no, pues al menos he aprendido. La jornada se ha estructurado en 3 fases. Una primera parte teórica, seguida de una fase inicial en pista, en la que los participantes han realizado 2 pasadas con cambio de vehículo y acompañados por monitor. Aquí no solo se miden los tiempos, también la precisión, la regularidad y la capacidad de adaptación de cada piloto. Bueno, pues hoy buscamos pilotos que sean lo más completos posibles, en el sentido de que buscamos gente que sea rápida en el crono, que tenga unos mínimos de conocimientos de automovilismo y sobre todo que tenga buenas maneras o que tenga buenas actitudes o buenas formas de conducción. No nos importa que sean tan rápidos, porque si tienes una buena base de conducción, aunque no seas el más rápido, con la experiencia te dará el tiempo, te dará bajar los tiempos. Los slalom es una buena base de iniciación. Creo que es una buena forma de iniciarse en el automovilismo de la forma más económica posible. Tras esta primera toma de contacto, 6 aspirantes accedían a la fase final, disputada sobre un recorrido más largo,
similar a los utilizados habitualmente en las pruebas del campeonato. Tras analizar los tiempos y la valoración de los monitores, la Federación ha decidido los 3 pilotos que obtienen finalmente la beca para la temporada 2026. Soy Carlos, soy de Zaragoza. ¿Qué significa para ti esta beca? Para mí es el inicio de una competición federada en la cual ya cuentan los tiempos, cuentan las cosas reales. Ya no se vale un track day ni cosas así, ya, cosas serias. Yo me llamo Nuño, vengo de Burgos, pero llevo 6 años viviendo aquí en Zaragoza y yo me enteré de esta selección de pilotos por un día pasando Instagram. Me gustan mucho los coches y siempre me salen cosas de coches y me salió que iban a hacer esta selección y dije, vamos a probar, a ver qué pasa. Bueno, pues yo soy Mario, soy de aquí de Zaragoza. Pues la verdad es que al principio bastante nervioso, al fin y al cabo es coche nuevo, no lo conoces, circuito nuevo, un reglamento que tampoco conoces, pero bueno, yo creo que la adaptación ha sido rápida y en la segunda tanda lleva más calmado y la verdad es que bastante fino, muy contento. Enhorabuena a los 3. Muchas gracias. Muchas Y gracias. nos vemos en Alcañiz. Eso es. La temporada 2026 del Campeonato de Aragón de Slalom arrancará el próximo mes de abril en el circuito de Motorland Aragón. La jornada termina, pero para algunos el camino acaba de empezar. El slalom aragonés sigue construyendo su futuro cono a cono.